Hoy día entonces nosotros seguimos hablando y seguimos en esta serie sobre lo que la Biblia nos enseña, sobre lo que es la verdadera justicia y cómo la justicia se vive comunitariamente, cómo la justicia se puede vivir en la sociedad. Así que especialmente nosotros vamos a estar enfocando durante esta serie en lo que es la justicia social y lo que es la relación con el poder también en la Biblia. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre imperios emergentes. Y es porque vamos a mantener una lógica que nos va a ser muy útil durante toda la serie, donde nosotros vamos a comparar la lógica del reino de Dios con la lógica de los imperios humanos. Y vamos a ver que el contraste entre el reino y los imperios es bastante notoria, digamos, a lo largo de la Escritura. Dios viene a establecer un reino que nosotros vimos la semana pasada, que tiene que ver con el poder de Dios manifestándose a favor de su creación, a favor de sus criaturas. El poder de Dios que viene y siendo el Todopoderoso, Él lo que hace es establecer un jardín. Y en este jardín, Él planta un huerto, Él planta distintos tipos de frutos para que el hombre pueda disfrutar y le da una responsabilidad al hombre de cuidar y de cultivar este jardín. Pero Dios le provee a través de los mejores ríos, las mejores condiciones. Y así nosotros vemos cómo Moisés nos presenta un relato de la creación que era muy radicalmente opuesto a los relatos de la creación que existían en la antigüedad. En la antigüedad, especialmente en los antiguos asirios y en los antiguos babilónicos, ellos decían que los dioses habían creado al ser humano para que el ser humano les cultivara la tierra, les plantara jardines, les plantara huertos y les ofrendara a ellos y les entregara entonces alimento, les entregara animales, etc. Y de ahí viene la lógica, por lo tanto, de sacrificar y de entregar a los dioses animales y frutas y todo eso. Esta lógica que nosotros vemos en la antigüedad, Moisés rompe con ella cuando él nos habla del relato de la creación en Génesis. Y él nos propone todo lo contrario, nos propone un Dios todopoderoso, único y verdadero Dios. Y nos dice que este único Señor y Dios de todas las cosas plantó un jardín para el hombre. Plantó un jardín para el hombre. ¿Se fijan lo radicalmente opuesto? Vemos, por lo tanto, a Dios haciendo uso del poder para servir a criaturas que obviamente son menores e inferiores a Él. Eso es evidente. Él es Dios todopoderoso, suficiente, autosuficiente, no necesita de nada para vivir, existir, subsistir. Pero Él viene y a nosotros nos entrega todo lo necesario. Esta es la lógica del reino, donde nosotros podemos entonces tener un papel para desarrollar dentro de un plan que es más amplio y que es el plan de Dios. La lógica del reino implica que Dios nos da talentos, dones, capacidades diferentes. Y nosotros hacemos uso de estas capacidades confiando en que es Dios quien da el crecimiento. La lógica del cultivo es la lógica de aquel que sabe cultivar la tierra. Porque la trabaja, porque está atento a las estaciones, está atento a las épocas del año. Y entonces Él viene y planta las semillas en el tiempo que corresponde y obtiene la cosecha en el tiempo que corresponde. Pero Él sabe que no es Él quien da el crecimiento. Él hace uso de las condiciones apropiadas y Él tiene suficiente conocimiento de las condiciones para poder sacar el mejor fruto de la tierra. Esa es la lógica del reino. Pero los hombres buscan imponer una nueva lógica después que el pecado entró a la vida de la humanidad. En la raza humana, todo lo que Dios había creado perfecto, hermoso y armónico, se vio destruido y corrompido por causa del pecado. Y es así como nosotros vemos que ahora en Génesis capítulo 11, ya el pecado entró a la humanidad, ya el pecado ha hecho tremendos estragos en la vida de la comunidad y en la vida en general de todos los que viven en comunidad. Y lo vemos de manera mucho más clara ahora aquí en la Torre de Babel. Así que vamos a ver un poquito sobre este texto. Creo que es una historia conocida, ¿cierto? La historia de la Torre de Babel. Y además, aquellos de ustedes que estuvieron acompañando en las series anteriores sobre Génesis, también pudieron estar con nosotros
cuando hablamos al respecto de lo que la Torre de Babel implicaba. Así que muchas de las cosas que hablamos en esa oportunidad van a volver ahora, pero vamos a darle un enfoque diferente el día de hoy. Así que, en primer lugar, nosotros vemos, y ustedes conocen un poco la historia, los hombres llegaron y decidieron que iban a hacer una torre. Y que esta torre iba a llegar hasta el cielo, que iba a llegar hasta el lugar donde Dios vive. Y ellos entonces estaban buscando alcanzar a Dios mediante su esfuerzo y mediante el uso de su propia inteligencia. Llegar hasta el lugar donde está Dios y poder decir, somos como Dios. Pero Dios humilla este proyecto humano, ya vamos a ver cómo, y de esta manera entonces los termina dispersando. Y es allí en Babel donde surge la diversidad de idiomas, porque hasta ese momento todos hablaban una sola lengua. Y este es un factor no menor. Y como todos hablaban una sola lengua, podían ser dominados por los mismos reyes y las mismas dinastías de reyes, que se imponían sobre los seres humanos para decirles lo que debían hacer de manera tiránica. Uno de los primeros tiranos que nos nombra la Biblia se llama Nimrod. ¿Han oído hablar de Nimrod? A los que les gusta Green Day, obvio. ¿Sí? Nimrod, además de ser un álbum de Green Day, era un personaje que la Biblia nos habla acerca de él. ¿Sí? Y también hay una canción de los Pixies que se llama El hijo de Nimrod, pero eso ya es más para los entendidos. Entonces, nosotros vemos que Nimrod, me acuerdo de la canción de los Pixies, porque la canción de los Pixies efectivamente dice muchas cosas feas al hijo de Nimrod, ¿okay? Y habla cosas muy horribles, porque de alguna manera la visión bíblica es que Nimrod fue el primer tirano que hubo en la historia de la humanidad. Nosotros podemos decir así con propiedad, como tirano que vino y gobernó sobre mucha gente y les dio órdenes y los ordenó a levantar ciudades, torres y monumentos en homenaje a él. El primero que hizo eso habría sido Nimrod. Y Nimrod aparece nombrado antes en el capítulo 10 de Génesis, aquí estamos en el 11. Pero él aparece nombrado porque él es un precedente para los que construyeron la Torre de Babel. Eso es lo que algunos intérpretes dicen. Pero otros intérpretes dicen que, y eso es lo que yo tiendo a ver también, como más probable, que efectivamente en Génesis 10 se nos presenta el panorama general de cómo ocurrió la historia de la humanidad y cómo fue que después se dispersaron cada uno por su lugar. Y entonces en Génesis 11 vuelve atrás y nos cuenta dónde fue que la humanidad se dispersó. Por lo tanto, yo creo que efectivamente Nimrod mismo era quien estaba dirigiendo la construcción de la Torre de Babel. Que este es un flashback, ¿sí? Así como cuando en una película avanza la historia, ¿cierto? Y de repente vuelve atrás para mostrarnos un detalle que no nos había mostrado, ¿sí? Así vuelve atrás. De alguna manera, eso es lo que hace aquí Moisés en el Génesis. Nos muestra primero cómo la humanidad se dispersó por distintos lugares. Nos habla que había un hombre poderoso llamado Nimrod, que era cazador, poderoso cazador contra Dios, en oposición a Dios. Nos dice que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra, con lo cual quiere decir tirano, el hombre que sometió a otros bajo su gobierno y su autoritarismo. Así que nosotros vemos eso sobre Nimrod, pero nos habla en términos genéricos. Y en el capítulo 11 vuelve atrás en el tiempo para contarnos con más detalle este hecho específico, puntual. ¿Cómo fue que Nimrod intentó construir una gran ciudad y una gran torre? ¿Y cómo fue que de allí Dios los dispersó por distintos lugares? Así que esta es la historia de la Torre de Babel. Yo quisiera que nosotros veamos tres cosas. Y la primera de ellas es que vamos a entender que los hombres levantan sus torres en oposición a Dios. Nosotros podemos pensar en esto y no nos cuesta mucho. Nosotros pensamos en Pullman y decimos, ok, he ahí un hombre que quiere hacerse un nombre para sí mismo, ¿sí? Han salido por ahí algunos detalles sabrosos y jugosos de la construcción de la torre. Y algunos dicen que quien era su brazo derecho en ese tiempo, que después se dedicó a la política, Goldberg, ¿cierto?, se habría opuesto a la idea de la torre. Me refiero al Costanera Center, ¿sí? Por si acaso. No que Pullman sea tan viejo que estaba en la Torre de Babel, ¿sí? Es viejo, pero no tanto. Pero aquí en el Costanera Center, al parecer, Goldberg no habría estado muy de acuerdo cuando era su brazo derecho por considerar que iba a ser un gasto absolutamente innecesario. La cantidad de metros cuadrados que iban a tener de oficinas allí y que se iban a ofrecer de oficinas era mucho más que la cantidad de metros cuadrados disponibles en Santiago en general. Entonces él veía que no había una posibilidad. No sé si ustedes han visto un poquito sobre eso. Les recomiendo a todo esto
que investiguen ahí en internet. Hay muy buenas páginas de repente que nos hablan de algunas cosas. CIPER es una buena página, la recomiendo, donde hay investigación periodística y todo eso. Entonces, cuando uno empieza a ver, uno ve de que efectivamente hay algo relacionado con la construcción de torres y la demostración de poderío, la demostración de poder, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de subirnos al Empire State, ¿sí? Entonces estuvimos allí en el Empire State mirando. Gastamos una plata miserable. Estoy tan arrepentido. Pero bueno. Y llegamos allá, pero bonita vista, bacán la torre. King Kong se subió ahí. ¿Cómo no íbamos a subir nosotros? Entonces, obviamente que era un punto turístico que había que conocer. Pero es muy interesante notar de que cuando comienza la construcción del Empire State, al muy poco tiempo después viene una gran crisis económica que fue conocida como la Gran Depresión. Y existen historiadores que dicen lo siguiente, que cada construcción de una gran torre precede a una gran crisis económica. ¿Sabían eso? Interesante, ¿no? Dicen que si uno empieza a hacer la historia hacia atrás, la construcción de grandes torres precede a crisis económicas muy fuertes. Y algunos van hasta la Torre de Babel incluso para decir, allí se origina todo. Al parecer existe una tendencia en la economía y una tendencia en los seres humanos a decir, ahora podemos lograrlo todo. Y lo demostraremos con una gran construcción. Y ese es el punto donde justamente empieza la caída. Y por eso vienen crisis. ¿No es interesante notar esto? Así que, de alguna manera puede ser que esto haya ocurrido por primera vez en la Torre de Babel y después tenemos un ciclo de cómo estas cosas se repiten en la historia. Puede ser. Pero los hombres levantan sus torres en oposición a Dios y lo vemos claramente en el texto. Si tú estás ahí con tu Biblia vas a poder acompañar esta idea. Fíjate que en el versículo 1 dice, y nos da un hecho, constata un hecho. Todos hablaban un mismo idioma, homogeneidad cultural. Todos hablaban una misma lengua. Esto es muy interesante porque la construcción de los grandes proyectos tiránicos implican la homogeneidad cultural y el rechazo a la diversidad cultural. Si ustedes se fijan en la historia, tanto en la historia del mundo como en la misma historia de Chile, cuando nosotros hablamos de algún poder tiránico, este poder tiránico generalmente quiere eliminar cualquier tipo de diversidad, queriendo que la gente se comporte toda más o menos bien, correcto y de manera dentro de un marco que se llama el marco de la decencia y de la moral y las buenas costumbres. Entonces, dentro del marco de la decencia, la moral y las buenas costumbres, tenemos que todos encajar. Pero entonces nosotros vemos de que viene acompañado con eso una verdadera oposición, una verdadera intento de pisotear la diversidad cultural que se puede manifestar. De tal manera que el ser culturalmente diverso se torna incluso una forma de rebeldía dentro de los grandes poderes tiránicos. Yo les recomiendo en este aspecto que ustedes vean, por ejemplo, cosas como, o lean libros o películas que tienen que ver con lo que se llaman las distopías, o sea, utopías donde se supone que el mundo y toda la humanidad llegó a la perfección, pero en realidad no hay nada perfecto. Por ejemplo, 1984 de Orwell, ¿sí? Ahí hay un retrato de una sociedad supuestamente perfecta. O Brave New World, ¿sí? Que también fue un admirable mundo nuevo. Creo que fue la forma en la que más se conoció en castellano esa obra. Admirable mundo nuevo de Huxley, Aldous Huxley, donde se nos muestra también la idea de cómo sería una sociedad perfecta. En realidad se nos muestra una sociedad perfecta, sería una sociedad horrible, porque estaríamos todos sometidos a reglas que no podemos quebrar, donde no habría lugar para la expresión de la diversidad. El dictador Franco en España fue el que hizo que al castellano se le llamara español, ¿sabían ustedes? España es un territorio muy grande y se hablan muchos idiomas. Se habla euskera, ¿sí? Se habla catalán. Hay gente aquí que estuvo en Barcelona, ¿cierto? Hay muchos idiomas que se hablan en España. En España no se habla un idioma único, se hablan muchos idiomas. Pero el dictador Franco, que era castellano y que hablaba el castellano, fue el que impuso que al castellano se le llamara español, como si el castellano fuera la lengua que debía ser homogénea en toda la cultura española. Pero la verdad es que en realidad el nombre del idioma es castellano, porque es el idioma que se habla en Castilla. Porque ese no es el idioma que se habla en el País Vasco. Porque ese no es el idioma que hablan los catalanes.
Entonces, si nosotros empezamos a ver, hay una idea de homogeneidad cultural siempre por detrás de los poderes tiránicos. Ellos quieren homogeneizar la cultura. Que hablemos igual, que nos vistamos igual, que mantengamos el mismo tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos están buscando y anhelando algo que está en el corazón humano y no es malo. La búsqueda de unidad, de comunidad. El problema es que lo buscan a través de mecanismos humanos, imponiendo desde arriba una única forma de hablar, de vestir y de decir las cosas. Por lo tanto, nosotros vemos que eso ocurre en la Torre de Babel. Así que vemos la tiranía manifestándose. En el versículo 3 hay un pequeño detalle lingüístico muy interesante porque dice que se dijeron unos a otros, vamos, construyamos ladrillos, vamos y hagamos ladrillos. Pero ¿qué es lo interesante cuando ellos dicen vamos? Que la orden allí, y eso es interesante, es una orden, es un imperativo. Y dice que unos dijeron a otros, vamos ahora. De alguna manera se nos está mostrando de que había un poder centralizado que ordenó a los demás a que se alinearan. ¿Cuántos de ustedes han visto, hablando de películas, han visto 10.000 antes de Cristo? ¿Han visto esa película, no? Así se llama, 10.000 antes de Cristo. No 10.000 películas que existían antes de Cristo, no. ¿Sí? 10.000 antes de Cristo. En esa película muestra un poco esa idea. Muestra cómo algunas personas que se autodenominaban dioses esclavizaban a la gente a su alrededor para que ellos le construyeran las primeras pirámides y las grandes pirámides de Egipto. Es una teoría, no se ha comprobado eso, pero de alguna manera muchos arqueólogos e historiadores apuntan a que efectivamente así es como se construyen los grandes imperios. Nosotros tenemos una visión súper romántica de quienes vivían aquí en América antes que llegaran los españoles. Y estamos de acuerdo que hubo mucha tiranía y hubo mucha opresión de parte del conquistador español. No vamos a negar ese hecho. Pero tengamos ojo, porque algunos idealizan cómo eran las cosas antes que ellos llegaran. Y los aztecas eran un verdadero imperio que oprimía a todos los pueblos a su alrededor. Los pueblos que vivían alrededor de los aztecas estaban desesperados, no hallaban la hora que llegara alguien para liberarlos. Así que cuando llegaron los españoles, se unieron a los españoles para que pudieran destruir el imperio azteca. Porque el imperio azteca tenía la costumbre de ofrecer sacrificios humanos. Ok, muchos pueblos han hecho eso. Pero hacen sacrificios humanos con la gente de otras tribus, pues, de otros pueblos. No con ellos mismos. Así es fácil, pues. ¿Sí o no? Hagamos sacrificios humanos. Sí, ¿de quiénes? De todos los que son de otra raza. Eso no es sacrificio humano, eso es tiranía, eso es nazismo, ¿cierto? De la peor clase. Entonces nosotros vemos que efectivamente esta tendencia existe, la tendencia de la tiranía. El vamos tiene que ver con vayan, estamos dando una orden. Y había un grupo, una élite con el poder centralizado que ordenaba que las cosas se hicieran. Hay tecnología y la tecnología es buena. El problema es el uso indebido de la tecnología. Ellos, en vez de construir con piedras, descubrieron que podían coser ladrillo. Y eso es genial, el ladrillo ayuda en muchos aspectos, digamos. El ladrillo es un instrumento, voy a decirlo así, para construcción que es liviano, pero resistente. Y que permite que uno pueda construir hacia arriba varios pisos. Y estos tipos se dieron cuenta de eso y empezaron a construir la torre. Pero hubo un uso indebido de la tecnología, porque ellos sintieron que al descubrir y al hacer este descubrimiento, tenían el poder en sus manos para dominar la creación. No hay lógica de reino. En la lógica de reino nosotros somos invitados a ser colaboradores de lo que Dios hace. ¿Se fijan o no? En la lógica de reino, Dios plantó un jardín y nos dio dones y talentos para que seamos parte de su plan. En la lógica del imperio, hay un grupo y una élite que ordena, que manda y que designa por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, mandando destruir y eliminar a todos los que piensan distinto, para obligar entonces a la gente a alinearse con su única forma de ver el mundo. Y el uso de la tecnología es solo para reafirmar este poder, para reafirmar este poder. Así que vemos que hay un uso indebido de la tecnología. Los ladrillos, buenísimos, sirven para muchas cosas. Construir casas, construir edificios, para calmar los antojos de las embarazadas. ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso, no? Que hay embarazadas que le dan ganas de chupar ladrillo, ¿no? Nunca, ustedes no saben nada, hermano.
Ellos quieren ser como Dios, aquí está el problema. Lleguemos y lleguemos hasta el cielo. Y allá vamos a establecer nuestra casa. Y allá nosotros seremos iguales a Dios. Porque llegaremos al cielo, que es donde Dios habita. Seremos igual a Él. Lo alcanzaremos. Y estaremos donde Él está. Tendremos el poder que Él tiene. Esa fue exactamente la promesa mentirosa de la serpiente a Adán y Eva. No, coman del fruto. Cómanlo. Sospechen de Dios. Piensen mal de Él y de sus intenciones, fue lo que la serpiente les dijo. Dios los quiere reprimir, Dios no quiere que ustedes desarrollen todo su potencial. Por lo tanto, coman del fruto y ustedes serán iguales a Dios. Y la voz de la serpiente sigue hablando de distintas maneras, ofreciéndonos el ser igual a Dios. Aquí yo quisiera solamente puntualizar una pequeña cosa con respecto a las elecciones que se vienen. Tú tienes tu posición política, tú tienes tus prioridades con respecto a ese tema y eso es absolutamente respetable. Como pastor no te voy a decir una palabra acerca de a quién o por quién tú debes votar. Sin embargo, déjame recordarte una cosa. Por quien sea que tú votes, no caigas en el juego, que es sumamente básico. De hecho, si uno lo ve un poquito de afuera, se da cuenta que es un juego muy estúpido, pero en el cual todos tendemos a caer, de creer que nuestro candidato es el Mesías. No, no se trata de eso. Nadie aquí va a venir a resolver los problemas de Chile. Solo hay uno que va a resolver los problemas de Chile cuando vuelva con gloria, poder y majestad, y es Cristo. Y va a resolver los problemas de todo el mundo y va a ser el único rey que va a gobernar con verdadera justicia sobre todo. De aquí hasta allá vamos por el menos malo. ¿Te gusta tu candidato? ¿Te gusta tu candidata? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Te parecen bien las prioridades que tienen? ¿Tú concuerdas con las prioridades? Ok, pero no lo endioses. No lo endioses. Porque además ahí es donde se generan esas discusiones estúpidas con la familia y con la gente en la mesa, ¿sí o no? Donde empezamos a discutir como poco menos quién es el más perfecto y ninguno lo es. ¿Sí? Ninguno lo es. Entonces no olvidemos que por detrás de esta intención de querer ser como Dios, muchas veces hay proyectos políticos que de verdad nos ofrecen una bola mesiánica. Nosotros vamos a venir aquí a resolver los problemas de Chile. Nosotros vamos a venir aquí para que todos los problemas en los cuales hemos estado todas estas décadas serán resueltos con mis 4 años de gobierno. Come on. Te quiero, creo en ti, voy a votar por ti, está bien. Pero yo sé que tú no eres el Mesías. El Mesías ya vino, estuvo aquí y va a volver y todo tu poder va a valer callampa delante de él. Así que no hay problema, yo sé, tengo clarísimo quién es el único y real Mesías. De aquí hasta allá lo esperamos. Y mientras tanto voto por ti porque eres el menos malo en mi concepto. Y eso es. Y sigamos adelante. Porque quien esté en el poder, tú y yo vamos a tener que levantarnos temprano igual a trabajar y hacer lo que nos corresponde hacer todos los días. Nunca olvidemos eso. Yo sé que es un argumento que varias veces hemos escuchado, pero es real. No tenemos que olvidar eso. Nosotros estamos llevando adelante nuestras vidas con nuestra responsabilidad, nuestro trabajo y las cosas que hacemos. Y votamos por aquellos que nos pueden asegurar las mejores condiciones. Sí, estamos de acuerdo. Pero ellos no van a venir a hacer la pega por mí. Ellos no van a venir a resolver el problema que yo tengo por mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra lógica? La lógica de quienes cultivamos un jardín, donde hay responsabilidades compartidas. Y no la lógica del imperio, donde yo le entrego y le otorgo todo poder y toda gloria a una élite que me resuelve los problemas. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de este último debate? Un pequeño detalle. Les adelanto, yo no voy a votar por ella. Pero la Roxana Miranda era la persona por la cual todos hablaban antes. Y ahora ella está ahí hablando. No sé si me entienden lo que quiero decir. Los Jocelyn Holt, los Enrique Ominami Gumucio, todas familias de alta alcurnia en Chile, no lo olviden. Las Bachelet, las Matei, siempre hablaban en nombre de la señora Roxana Miranda. En esta elección, por primera vez, la Roxana Miranda estaba ahí para hablar por sí misma. ¿Se fijaron en ese detalle, no? Todos siempre hablaban, sí, porque yo tomé tecito con la señora Juanita. Y hablaban en nombre de la señora Juanita. Ahora la señora Juanita está ahí, representada en una persona que realmente conoce lo que es la vida de la señora Juanita,
que sabe lo que es el miedo a que sus hijos entren en las drogas porque están ofreciéndole ahí en la esquina de su casa. A ella no le van a venir con cuentos. Sus propuestas tal vez son casi nulas, a lo mejor, son muy pocas. Es más la crítica que la propuesta que tiene. Pero ¿no es interesante esa diversidad que se está dando? Eso es bueno. Que haya diversidad es bueno. Cuando hay homogeneidad cultural, cuando tú tienes solamente dos visiones políticas, donde más encima el que está aquí y el que está aquí en los dos lados son hasta de la misma familia, compadre. Vamos más para la lógica de imperio que de reino, ¿no? Pero en el reino nosotros tenemos que entender que hay diversidad y debe haber diversidad. Sigamos. Se exaltan a sí mismos. Bueno, esto es redundando un poco, pero ellos dicen, nos vamos a hacer un nombre. Eso dice en el versículo 4. Nos vamos a hacer un nombre. Así que ellos deciden que ellos van a tener un nombre para sí mismos, que ellos se van a hacer famosos. Esto es lo que los imperios nos ofrecen. Esto es lo que los imperios quieren. ¿Sí o no? Lo que los imperios quieren es que nosotros exaltemos y veneremos sus nombres. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que de una u otra manera, todos nosotros tenemos la tendencia a construir nuestras propias torres. Lo primero que debemos entender en la responsabilidad comunitaria es el hecho de que todos también somos responsables de actos como, por ejemplo, la corrupción. Alguien comentaba y decía así, por ejemplo, hace un tiempo en Brasil, donde hay mucha corrupción. Y decía una cosa muy sencilla. Decía, usted critica, y sin duda alguna que tiene que hacerlo, los grandes actos de corrupción de quienes están en el gobierno. Pero tú estás siempre dispuesto a pasar una plata extra para que te hagan el trámite más rápido. De alguna manera, ¿no estamos todos alimentando un sistema que es mucho más complejo? Una especie de bestia de 10 cabezas, donde nosotros también somos parte de esa bestia muchas veces. ¿Qué ocurre cuando nosotros vivimos nuestras vidas buscando levantar nuestras propias torres, hacernos un nombre para nosotros mismos? ¿Qué ocurre cuando mi preocupación con respecto a mi carrera, con respecto a mi éxito profesional, es exactamente ese? Que la gente me reconozca y me dé valor, porque yo soy alguien que ha logrado cosas, porque tengo un currículum que mostrar. Hace un tiempo atrás una persona se me acercó y me decía exactamente eso. Me decía, de repente el Señor abrió mis ojos y yo me di cuenta de algo tan tonto, tan sencillo, tan estúpido que yo hacía, pero que claramente mostraba la enemistad que yo tenía en mi corazón contra Dios. Y es que ahí me encantaba poner en mi currículum todo lo que yo había hecho y los cursos que había hecho y las cosas que había ofrecido. Y esta persona me decía, y yo me di cuenta que yo idolatraba todos los cartones que yo podría tener para poder mostrarlo a los demás, porque así yo me sentía y yo me siento como una persona con más valor. A veces en sencillos actos como este, estamos construyendo nuestras propias torres nosotros también. Podemos mirar a los grandes poderes y los grandes imperios y criticarlos, sí, pero no olvidemos también mirar la Escritura como se mira un espejo y darnos cuenta que muchos de nosotros estamos corriendo atrás de la construcción de nuestras propias torres. Y a veces son torres muy santas. A veces la torre tuya puede ser formar una linda y hermosa familia cristiana, para que todos puedan admirar y decir, quiero tener una familia como la tuya. ¿Qué cosa puede ser más santa que esto? Pero a veces tu pequeña torrecita que tú te estás construyendo, anhelando y buscando que se te reconozca, es tu éxito profesional, es tu éxito en tu carrera. Tenemos la tendencia y tenemos que reconocerlo. Pero también nosotros vemos en segundo lugar, ¿por qué los hombres construyen torres? Y aquí es donde entramos en el tema. ¿Por qué tenemos esta tendencia? En primer lugar, porque percibimos nuestra vulnerabilidad radical, porque estamos lejos de Dios. En el capítulo 3, versículo 7 de Génesis,
es cuando recién el hombre y la mujer por primera vez desobedecen a Dios y en su corazón entonces se produce el rompimiento espiritual de la comunión con Dios. ¿Y saben lo que eso produce en el corazón de ellos? Que ellos se dan cuenta que están desnudos. Y al darse cuenta que están desnudos, se cosieron hojas de higuera y con eso se vistieron. Y algunas personas piensan que aquí hay una cosa con respecto al morbo y al respecto al morbo sexual que surge allí. Puede ser, pero cuando yo veo todo el relato del Génesis, yo creo que apunta en otra dirección. Porque efectivamente el relato del Génesis parte diciendo que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban cuando no existía la pecaminosidad en sus corazones. Cuando el pecado no había entrado a la historia de la humanidad, marido y mujer se miraban mutuamente desnudos y no se avergonzaban. Y se mostraban el uno al otro tal cual son. Pero también no sentían necesidad de cobijo o de abrigarse o de resolver su problema porque no lo veían como un problema. No era un problema estar desnudo. Cuando llegara el invierno, si necesitaban ropa, Dios se iba a preocupar de darles ropa. No sé si me entienden un poco la lógica. Aquellos de ustedes que tienen niños, que tienen hijos, me van a entender un poco lo que quiero decir. Cuando uno tiene bebés pequeños, el bebé no sabe que tiene frío o que tiene calor. ¿Quién lo sabe o quién debiera saberlo? La mamá, ¿cierto? O el papá. Por lo tanto, uno va y dice, oh, hace frío, los voy a abrigar. Pero el niño no sabe que tiene frío. Tal vez puede llegar a un punto en el cual queda desabrigado mucho tiempo y siente una sensación desagradable que no tiene idea de lo que es y lo único que hace es lo único que sabe hacer, llorar. Y uno tiene que interpretar, ¿será hambre? ¿Será frío? ¿Qué será? ¿Cierto? Y después como que las mamás desarrollan un radar y saben identificar, ¿no? Dicen, no, ese llanto está en do sostenido, es hambre. ¿Sí? Es como que desarrollan un oído musical así, pero solo con su hijo. ¿Sí? De alguna manera, nosotros vemos que esa era la forma en la que vivían Adán y Eva antes de que el pecado entrara a la humanidad. Era dependencia absoluta de Dios. Dios se iba a preocupar de vestirlos cuando llegara el momento. Dios se iba a preocupar de abrigarlos cuando lo necesitaran. Pero aquí sus corazones se separaron de esa comunión con Dios. Dejaron de depender de Dios y se dieron cuenta de algo. Estamos desnudos. Nunca antes se han dado cuenta. ¿No es interesante eso? Nunca antes se habían dado cuenta. Aquí se dieron cuenta que estaban desnudos. En el 4:17 nosotros vemos el caso de Caín. Caín fue ya después de que la caída y después de que el pecado entró a la humanidad, nosotros conocemos a Caín como aquel que mató a su hermano Abel. Y después que él mató a Abel, él entonces decide huir de la presencia de Dios. Y él tiene un hijo. Y a ese hijo, él le pone un nombre que es muy, muy interesante. Él le pone por nombre Enoc o Enos, que significa debilidad. De alguna manera reconociendo que ahora existe debilidad en su vida y que hay debilidad en la raza humana. Y él se da cuenta que es débil, frágil, que es vulnerable. Pero ¿saben lo que hace Caín al darse cuenta de su vulnerabilidad? Construye una ciudad. Significa que él puso murallas para protegerse, levantó muros, se estableció en un lugar y se protegió. Y a esa ciudad le puso el nombre de su hijo, debilidad, Enoc. ¿Qué es lo que eso nos dice sobre la psicología de Caín? Hagamos un psicoanálisis con Caín. ¿Sí? Recostémoslo en el diván y preguntémosle a Caín, bueno Caín, ¿cuál es tu peor pesadilla? ¿No? Cuéntame tus sueños. Y Caín percibe una cosa, él percibe que es débil, que es frágil, que es vulnerable. Pero él dice en el fondo de su corazón, yo resolveré mi problema de fragilidad. Así que percibe su vulnerabilidad radical por estar lejos de Dios. Caín se da cuenta que es débil también. ¿Pero qué hacen? Buscan compensar su vulnerabilidad mediante esfuerzos propios, mediante el control de las situaciones a su alrededor, mediante demostraciones de poder. Es así como la humanidad actúa. Nos damos cuenta que somos débiles, frágiles y tratamos de resolver nuestro problema de fragilidad y debilidad.
Es más o menos lo que hacen algunos países cuando dicen, ok, estamos perdidos. Nuestra única manera de poder de que se nos respete es que tengamos poderío nuclear. ¿Han cachado eso doblado, no? Entonces ahí llega Corea del Norte y dice, tenemos plantas nucleares. Estamos desarrollando bombas. ¿Por qué? Porque es su única manera de poder decir, ok, ahora sí nos van a respetar, no nos van a mirar a huevo, ¿sí? Ahora sí van a ver que nosotros somos una nación poderosa. De alguna manera, nosotros vemos que compensar la vulnerabilidad mediante esfuerzos propios, control y demostraciones de poder es una constante en la raza humana. Estamos constantemente buscando eso. Y por lo tanto hay enemistad contra Dios y contra su voluntad. ¿Por qué construimos torres? Porque desde que el pecado entró a la raza humana, nuestro corazón tiende a darle la espalda a Dios, a separarnos de Dios y a no depender de Él. No mires para el lado, no pienses en otra persona, estoy hablando de ti. No pienses en tu vecino, en tu hijo, en tu mamá, en tu papá, en tu hermano que están perdidos, si ellos están lejos de Dios. No estoy hablando de ti. Tú tienes la tendencia a darle la espalda a Dios, a alejarte de Él, y eso produce en tu corazón, en el centro de tu corazón, allí en un lugar donde es casi inconsciente incluso, produce en ti esa horrible sensación de que realmente eres vulnerable, de que realmente eres frágil, y que si no haces algo por resolver tu propia vida, vas a seguir sintiendo esa vulnerabilidad y esa fragilidad y no quieres ser vulnerable y frágil. No quieres serlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos compensar por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, haciendo uso de la tecnología para controlar. Así es como lo hacen los grandes imperios a lo mejor. Pero nosotros hacemos uso también de los elementos que tenemos a mano para controlar, para dominar la vida de otros, para dominar las circunstancias a nuestro alrededor. No, pero yo lograré lo que tengo que lograr. Haré que las personas me amen, me quieran y me respeten, porque tendré grandes logros que mostrarles. Y las personas verán que yo valgo y ya no se van a burlar más de mí. Y ya no me van a considerar más un loser. Todo eso nos mueve de maneras sumamente inconscientes. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? Aquí está la mala noticia que tengo que decirte. Enemistad contra Dios. No eres solamente un pobrecito que se siente frágil y vulnerable y trata de compensar. No, tu problema es un problema moral. Tú no quieres depender de Dios. En tu corazón hay una enemistad radical contra Dios. La podemos ver en los grandes imperios, pero también la vemos en nosotros. También la vemos en nosotros. Todos tendemos a levantar nuestras torres, porque es una forma para deshacernos de Dios. Es que la gente me va a respetar por el currículum que tengo, como decía este amigo mío que conocí hace un tiempo. Entonces yo lleno mi currículum de cosas y lo tengo como con 5 páginas y lo mando para que la gente diga, oh, qué grandes logros ha tenido esta persona. Pero ¿qué otras cosas nosotros hacemos? Que son verdaderas torres que levantamos como formas de decir desde lo más radical de nuestro corazón, Dios, no te necesito. Dios, este es mi problema, yo lo resolveré solo. Tal vez incluso el transformarte en una persona moralmente correcta, que viene a la iglesia, que da el diezmo, que da la ofrenda, que llega a la hora, que cumple sus responsabilidades y que es alguien que moralmente se torna un ejemplo para los demás. Tal vez incluso eso es una torre que tú estás levantando para volverte contra Dios y para que los demás te valoren por tus propios esfuerzos. Sí, el pecado tiene maneras sutiles de tomar nuestro corazón. Por lo tanto, en tercer y último lugar, ¿qué hace Dios ante nuestras torres?
¿qué hace Dios? Esto es interesante notarlo. Porque lo primero que quiero decirte es que Dios no se queda impávido ante nuestras torres. Dios se encarga de hacer algo al respecto. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que las torres que nosotros levantamos no le hacen ni un daño a Dios. A Dios no le afectan, no le van ni le vienen. ¿Sí? Pero Él hace algo. ¿Por qué lo hace si para Él no hay ni un problema? Él hace algo porque nos ama. Y la mejor forma de demostrarlo muchas veces es rompiendo justamente las cosas que más amamos, pero que son aquellas que nos llevan a la destrucción. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo aquí en la Torre de Babel. Primero nosotros vemos en el versículo 5 algo súper interesante. Dios dice lo siguiente. Dice que Dios vio lo que el hombre estaba haciendo. Y vio que los hombres estaban levantando esta torre. ¿Y se acuerdan cuál era la idea de la torre? Construiremos una torre muy alta y llegaremos hasta el cielo para ser como Dios. Entonces dice lo siguiente, versículo 5, que Dios descendió para ver qué es lo que están haciendo. ¿Perciben la ironía o no? Para los hombres, ¡qué gran torre estamos construyendo! Y para Dios, ¿qué es esa cuestioncita ahí abajo? Voy a bajar para ver lo que es. Muchos se pasan rollos. ¿Qué significa Dios descendió? Dios descendió. No, es una ironía del autor. Está diciendo que lo más alto, lo más poderoso, lo más bacán que ellos construyeron, para Dios era un moquito ahí abajo. Y Dios miró y dijo, ¿qué es eso? A ver, bajemos para mirar. ¿Sí o no? Es como cuando uno ve una mancha rara en el suelo y uno se agacha. ¿Qué es lo que será esto? ¿Sí? Y uno dice, una hormiga aplastada. ¡Oh, qué pena! La barreré. Es un poco la idea, la ironía que nos muestra el texto. ¡Qué gran torre estamos construyendo! Llegaremos a ser como Dios. Llegaremos hasta Dios. Y para Dios eso no es nada. A veces lo que nosotros necesitamos es mirarnos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios. ¿Y saben qué es lo que ocurre cuando nos miramos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios? ¿Saben qué es lo primero que a mí me pasa cuando hago eso? Me río mucho de mí mismo. Digo, no puedo creer que soy tan tonto. No puedo creer que me creo tan bacán y no valgo nada. Reírse de sí mismo es una buena señal, ¿eh? Significa que estamos empezando a percibir cómo Dios realmente ve nuestros grandes y poderosos esfuerzos. Dios ve lo que verdaderamente son nuestros esfuerzos, nada. Pero entonces Él interviene y algunas personas que no comprenden bien la lógica literaria del Génesis, miran este texto y dicen, Dios se sintió amenazado por los hombres, así que por eso les deshizo el proyecto. No, Dios no se sintió amenazado. Dios los amaba profundamente. Y dijo, si estos tipos logran todo lo que ellos quieren hacer, van a tener un concepto súper equivocado acerca de ellos mismos. Van a pensar, somos bacanes, lograremos lo que queramos. Lo que nos propongamos lo lograremos. Tengo que deshacerles esa idea. ¿Se han fijado en las teorías de la conspiración de los gringos? ¿Las conocen o no? Por ejemplo, el ataque a la Torre Gemela el 11 de septiembre de 2001. Que en realidad todo eso fue maquinado por gente al interior del gobierno, para que así todo eso ocurrió fríamente calculado, para poder ir y tener una excusa para dominar las tierras del petróleo en el Oriente Medio. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de las teorías de la conspiración de los gringos? Que es como que los gringos no pueden creer que su seguridad fue violada. Que algo tan simple como su seguridad, de la cual ellos se enorgullecen tanto, fue violada. Que los tipos que manejaron esos aviones se quedaron 2 años viviendo en Estados Unidos antes de eso entrenando los aviones, tomando cursos de entrenamiento de cómo manejar. Era demasiado humillante para el imperio reconocer eso. Así que gente dentro del mismo imperio se levanta y dice, no, en realidad fue una conspiración. ¿Se entiende la idea o no? Es para negar su propia fragilidad. Pero son frágiles.
Son vulnerables. Y sí, su seguridad fue violada. Le duela a quien le duela. Aunque Michael Moore se revuelque. Pero su seguridad fue violada. Estados Unidos no es tan bacán. Fue lo que un día Roma se tuvo que dar cuenta. No somos tan bacanes. Y de repente estos giles llamados bárbaros, de los cuales ellos se reían, por eso les decían bárbaros, era una forma despectiva, estos bárbaros no saben construir ciudades como nosotros. Vinieron, les invadieron Roma y las dejaron para la embarrada. Quedaron en la ruina. Hubo un día un gran imperio llamado Babilonia. Y llegaron otros tipos y los dominaron. Los tipos que ellos menos se imaginaban. Llegaron desde el norte y los conquistaron. Los hicieron añicos. Así son los imperios. ¿Qué es lo que Dios está mostrando en la historia de los imperios? Dios está mostrando solo yo soy Dios. Y cualquiera que quiera levantarse en mi lugar y decir que está allí en nombre mío o que está allí para dominar a los demás representándome a mí o yendo contra mí, esa persona necesita ser humillada y colocada en su lugar. Y eso es lo que Dios hace. Dios interviene, pero interviene ¿por qué? No porque se sienta amenazado por los imperios. Dios interviene porque su misericordia es grande, porque ama profundamente a su creación, porque ama profundamente a la humanidad. Y por su amor, Él dice, no puedo dejar que ellos sigan pensando algo tan tonto acerca de sí mismos. Hay un momento en el que hay que decirle a los niños, hey, no puedes volar, así que no te pares en la ventana y trates de lanzarte del 10º piso. Por su bien. Ustedes dirán, pero qué cruel, le estamos rompiendo el sueño al niño. No, peor, se va a romper todos los huesos si se lanza del 10º piso. Entonces yo tengo que decirle, ¿sabes qué? No eres Tinkerbell. Le tengo que decir a Sofía, no eres Tinkerbell. Entonces no trates de lanzarte desde el 2º piso porque lo que va a ocurrir es que te va a romper los huesos. Eso es lo que va a pasar. ¿Crueldad? No. Amor. Es lo que Dios hace también. Dios viene e interviene para decir, ustedes no son dioses. Ustedes no pueden controlar el mundo, la creación. Ustedes no pueden controlar siquiera su propia vida. Y Él viene para intervenir y muestra que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Sus planes no pueden ser frustrados. ¿Saben por qué? Porque dicen lo siguiente, que ellos tomaron la decisión, en el versículo 4, de construir la torre y dijeron, y vamos a vivir todos juntos aquí para no ser dispersados por la tierra. Y ese era justamente el plan de Dios en Génesis 1. Que la humanidad creciera, se multiplicara, se dispersara por la tierra y dominara la creación. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, no queremos ser dispersados. Estaban en enemistad contra Dios. Pero Dios les dice, mis planes no van a ser frustrados. Y Él vino, bajó a ver la mugrecita que estaban haciendo allá abajo, les confundió las lenguas y ahora no podían seguir construyendo. ¿Por qué? Porque Dios generó una cosa hermosa que se llama diversidad cultural. Y por esa diversidad de lenguaje y de cultura, la élite no pudo seguir construyendo su proyecto megalómano. Y así nosotros vemos que los planes de Dios no fueron frustrados, porque entonces ellos se repartieron y se fueron a distintos lugares y empezaron a llenar la tierra. Dios manifiesta su gloria en la historia, humillando las intenciones humanas. Y esto se aplica a todos nosotros. También esto se aplica a todos nosotros. No es que solamente Dios venga y humille los grandes imperios. Sí, lo hace. Pero también lo hace con nosotros. ¿Te acuerdas el último gran plan que tenías para tu vida? ¿Y cómo Dios lo echó abajo? Tal vez te cuesta asumirlo, tal vez tú estás pensando, no fue Dios, fue el diablo. Déjame decirte que el diablo no hace nada sin que Dios le dé permiso para hacerlo. Fue Dios. Y fue Dios por lo mucho que te ama. Te mostró quién realmente eres. Te mostró lo vulnerable que eres. Y con amor una vez más te dijo, vuelve a mí.
Porque solo hay sentido y propósito en tu vida cuando dependes de mí. Por eso nosotros tenemos que recordar que no existe acto de mayor humillación para la humanidad que la cruz de Cristo. Aquí el Greco, ¿no? El Greco mostrando a Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Si nosotros miramos bien la cruz de Cristo, ¿qué es lo que es? ¿Saben lo que es? ¿En qué año estamos nosotros hoy día? ¿Qué año es? 2013, ¿no? Porque es 2013 después de Cristo. El tipo dividió la historia. ¿Y saben lo que era? Un carpintero de una ciudad insignificante, en una región insignificante, allá en el Oriente Medio. ¿Y saben qué fue lo que él hizo? Él nos mostró que nuestros mayores esfuerzos y nuestros mayores proyectos no son nada. Como yo les decía, ¿quién ordenó la construcción de la Torre de Babel? Tengo algunos indicios literarios en el Génesis para decir que probablemente sería Nimrod. Pero aún así no estoy seguro, porque no sabemos el nombre de él. ¿Quién era el rey de la ciudad de Ur de los Caldeos? Cuando Abraham fue llamado por Dios para salir de Ur. No tenemos absolutamente idea de quién era. En ese tiempo era el compadre más poderoso y admirado. La historia avanzó, los años pasaron y nadie sabe quién es. Pero todos nosotros sabemos quién es Abraham. Los arqueólogos se dan cabezazos para saber quién era el faraón del tiempo de Moisés. Era el compadre más poderoso en la tierra. Todos le tenían miedo. Todos temían el imperio de ese faraón. Salía en las portadas de todos los diarios todos los días. Pero la historia avanzó, los años pasaron y los arqueólogos hoy día no tienen idea de quién era el faraón del tiempo de Moisés. Pero todos nosotros sabemos quién fue Moisés. Todos nosotros sabemos quién dividió la historia. No fue Napoleón, no fue Hitler. Quien dividió la historia fue el carpintero de Galilea. Y dividió la historia viniendo para servir y para entregarse a sí mismo como sacrificio. Cuando fue acusado falsamente se quedó en absoluto silencio y se entregó hasta la muerte. Y este es el tipo más famoso de la historia. No importa lo que diga Lennon, el más famoso es él. Y este es el compadre que dividió la historia. Dios humilla nuestros planes. ¿Saben cómo lo hace? Humillándose a sí mismo. ¿Se acuerdan que en el relato de la Torre de Babel dice que Dios descendió? Pero el descenso más radical de todos fue cuando Él se hizo hombre. Para cargar sobre su propio cuerpo nuestro pecado, nuestra culpa, todas nuestras rebeldías y todas nuestras rebeliones, Él las conoce. Y Él las tomó y las cargó y pagó el precio por nosotros. Dios se humilla a sí mismo. Descendió para salvarnos. Y no solo eso, Él redimió nuestras diferencias en la cruz. El apóstol Pablo dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, sobre su carne, Él mató las enemistades de raza, las enemistades de clase, las enemistades por diferencias políticas. Fueron rotas, porque en la cruz de Cristo está el sentido y propósito del corazón de todos nosotros.